Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar hoy con la lección número 13. Un mundo sin significado engendra temor. De alguna manera, ayer estábamos con la lección que de alguna manera decíamos, estoy disgustado porque veo un mundo sin significado. Acá es un poco más específico con respecto a la emoción y nos dice, un mundo sin significado engendra temor. ¿Por qué el mundo no tiene significado? En realidad le hemos dado al mundo el significado que nuestro personaje quería darle. De alguna manera, ese significado que le habíamos dado al mundo nos preservaba como un individuo entretenidos en un mundo dual. ¿M? Cuando de alguna manera Dios nos dice en realidad lo que estás viendo no tiene ningún significado, ¿qué nos está diciendo? Que tu personalidad tampoco. Entonces, esto realmente genera temor, porque es Dios o soy yo, es unicidad o es dualidad, o las cosas tienen el significado que yo le di, de alguna manera eso me da estabilidad. ¿A qué le da estabilidad? A nuestro personaje. Nos da cierta estabilidad y decimos, bueno, si no tiene significado, ¿qué soy yo? Yo tampoco tengo un significado porque yo soy parte del mundo. Y cuando nos empezamos a reconocer como mente, decimos, bueno, si nada acá tiene significado, mi personaje tampoco. Y esto realmente engendra mucho temor, engendra ansiedad. Entonces vamos a leer y empezamos. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción que suscita. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Entonces, fíjense, sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres específicamente propenso a pensar que sí lo percibes. ¿Mm? Seguimos, el párrafo 2. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían. ¿Qué significa esto? No es que Dios anda con un cuchillo corriendo al ego ni viceversa. ¿Sí? Significa es que hay una realidad o hay otra realidad, o soy un personaje dual que vive separado o estoy en unicidad. Entonces significa simplemente esto. ¿M? No es que se andan desafiando entre sí con respecto a cuál de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. Si el mundo no tiene el significado que yo le di, ¿qué es el mundo? ¿Mm? Esto genera temor. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. O sea, ¿a qué se refiere con esto? A que el miedo del ego en realidad está en lo cierto. Si el mundo no tiene significado, él tampoco no existe. A esto le tiene miedo. Él piensa que lo que pasa es que cuando de alguna manera pensamos que la vida es la vida en un cuerpo, es la vida del sistema de pensamiento egoico, como individuos separados, si no somos eso y no tenemos un significado, tenemos miedo a qué cosa, a la muerte. Evidentemente el personaje va a morir, pero en realidad la vida no es en el personaje, por eso es que la vida es eterna. Seguimos. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Acá está el punto. Cuando aceptar sin temor, observar y aceptar sin temor, es lo que hace que podamos avanzar en este camino espiritual.
Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Fíjense esta chica que está en la pantalla, ¿sí? Estas manos que ella ve son sombras. Nosotros le tememos a un mundo al que le hemos dado el significado de ser el causante de nuestra angustia, de nuestro temor, de un montón de cuestiones que en realidad nos las hemos inventado. Entonces, estas manos que son sombras, ella piensa, esto es lo que les digo yo, ella piensa que esas manos la están por atrapar y la están por matar, por ejemplo. Pero son sombras y no tienen ningún significado. Si ella de alguna manera en un momento eh, digamos, deja de darle importancia y deja de darle el significado que le venía dando porque reconoce que no tienen significado porque son sombras, ex- digamos, de alguna forma, las manos no pueden hacer nada. Entonces ahí estaría demostrando que en realidad esas manos no son reales. Y el ego no es más que esto, no es más que una sombra que intenta amenazar, pero que no puede hacer nada. Entonces, bueno, seguimos. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Ahí explicamos lo de las manos. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad. O sea, para el personaje, ella quiere ser un personaje porque quiere posicionarse en una situación de víctima. Estas imágenes, estas manos, estas sombras sin significado, ella se identifica como un victimismo y que estas manos son las que la victimizan y hace ese personaje real. Ni las manos ni el personaje son reales. Entonces, em, para el ego las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Y acá te lo está haciendo personal, ¿m? Porque si no, es como que decimos, no soy yo, soy ella la que está ahí, ¿no? Yo me mantengo a salvo, pero ella es un espejo de mi propia personalidad. Entonces, lo que no juzgo en mí y lo juzgo en el exterior es exactamente lo mismo. Hago el personaje real. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin exceder un minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Comenzamos con los ojos cerrados. Y luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, un mundo sin significado engendra temor, con los ojos cerrados. Luego abrimos los ojos y miramos lentamente hacia nuestro alrededor y decimos, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor y luego cierra los ojos y concluye. Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. ¿Mm? Cuando cada vez que yo reafirmo una situación dual, estoy diciendo, ocupo el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo destituí. ¿Es su realidad o es mi realidad? ¿Es su realidad o es mi realidad? ¿Es mi realidad dual o es la realidad en unicidad? Tal vez que te resulte, tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que esta resistencia se manifieste, recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. ¿Qué significa esto? Cuando decidimos por
el sistema de pensamiento egoico en la mente, el tomador de decisiones decide por el sistema de pensamiento egoico. Lo primero que le cuestionamos al ego es que nos sentimos culpables. Y él dice, claro, te sentís culpable porque sos un individuo separado, mataste a Dios, pero no te preocupes. Y le decimos al ego, pero vamos a reprimirnos. Nos dice, lo escondemos, no lo vemos. La basura la ponemos bajo la cama. Pero llega un momento en donde la basura bajo la cama ya no está más, no aguanta más, se rebalsa y le decimos, ¿qué hacemos con esto? Genera mucho temor. Y el ego te dice, no te preocupes, tengo una solución. La proyectamos en un individuo que está ahí afuera. Bueno, ese individuo, el primer individuo separado que nosotros vemos es el Dios egoico, al que le decimos, pero este es un contrincante muy fuerte, muy importante, no vamos a poder con él. Y el ego nos dice, no te preocupes, lo fragmentamos y nos vamos de acá de la mente, porque acá en la mente corremos peligro, él realmente nos puede encontrar y nos puede aniquilar. Está porque está muy enojado con lo que piensa que le hiciste. De alguna forma, de esta es digamos, la manera en la que el ego nos motiva a salir de la mente. Él no nos quiere en la mente porque en la mente es donde podemos volver a elegir. Entonces, esto de alguna manera explica esta situación, esto que estábamos leyendo acá, que dice, eh, no se espera que a estas alturas creas esta afirmación. O sea, la afirmación es que tienes miedo a esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. El ego nos hace creer que Dios se va a vengar de nosotros porque de alguna manera terminamos con la unicidad. Entonces, esta es la explicación, ¿sí? Eh, la creamos de alguna manera o no, pero esta es la explicación que desde el curso de milagros. Entonces, observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. ¿Sí? Cuando estamos haciendo, digamos, y repetimos esto, el mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Si sentimos ansiedad, lo observamos, ¿sí? Observamos la afirmación. ¿Por qué? Porque el que observa siempre, el que observa sin juzgar siempre es el tomador de decisiones. Y ahí podemos pedir la mano del Espíritu para que Él decida a favor de Dios. Seguimos. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún no puedes reconocer por ser todavía muy inexperto. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Esto es suficiente por ahora. Como que Jesús nos dice, bueno, es too much, es demasiado. Pero de alguna forma Él es muy amoroso, nos cuida e intenta que amorosamente sigamos las lecciones sin sentirnos presionados, sin sentirnos de alguna manera mal. Entonces, esto es tenemos que ser amorosos con nosotros mismos y tenemos que empezar a reconocer que la autoridad, que nuestro hermano mayor, como es Jesús, nos está tratando de enseñar y de guiar con mucho amor. Así que bueno, nos vemos mañana con el ejercicio 14. Suerte por hoy.